Hermanos, muchísimas gracias por seguir con nosotros en este bloque Orienta tu Vida. Estamos revisando en este momento la encíclica Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del Papa Francisco. Y estamos viendo algunos consejitos que el Papa Francisco nos da para tener un mejor matrimonio. Hasta ahorita hemos hablado de que podríamos tener más paciencia, ser más pacientes con nuestro cónyuge, nuestra familia, el tener una actitud de servicio. Bueno, pues esa te va a ayudar en todas partes. El sanar la envidia, no ser envidiosos cuando a alguien le pasa algo bueno. También el no hacer alarde ni agrandarnos, el no sentirnos el más importante. Hablamos también de ser amables, de qué tan importante es ser amables con todo y con todos. Y el último punto que tocamos fue el ser desprendido, sobre todo en la época navideña, pero es muy importante ser desprendidos en nuestro matrimonio para que todo vaya bien. Pati, ¿cuál es el siguiente punto de la exhortación apostólica Amoris Laetitia que tú nos quisieras compartir? El siguiente punto es sin violencia interior. Qué importante, Lalo, de verdad, este punto, sin violencia interior. Vimos como primer punto en esta exhortación apostólica de la alegría del amor en la familia. El primer punto es la paciencia. Considero que es lo más importante. Si tenemos esa paciencia, primero para con nosotros mismos, podemos ejercitar esa paciencia para nuestro cónyuge. Entonces, la paciencia evita, decíamos, reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de nuestro cónyuge. Y entonces también este documento o esta exhortación apostólica se refiere a una reacción interior de indignación, o sea, esa paciencia que se pierde, que se puede explotar en algún momento con ese enojo, con esa ira, es esa reacción interior de indignación provocada por algo externo. Sí, como un ejemplo les voy a poner qué es lo que pasa y voy a hacer un ruido aquí para que no se asusten. ¿Qué es lo que pasa si tú vas caminando y te pegas en alguna parte del cuerpo con un pedazo de madera, con una mesa o una tabla? Nuestra reacción de decir, ¡ay, cómo soy tonto! Y ese es un tipo de violencia interior, es una violencia hacia mí mismo, porque pues en realidad no deberíamos decir eso, simplemente decir, ¡ay, me dolió! Y sobarte, Señor, sí. Ayúdame a ser más cuidadoso en lo futuro. Pero este es un ejemplo de cómo a veces somos agresivos también hacia nosotros mismos, como lo somos con los demás, Pati. Así es, gracias, Lalo. Entonces se trata de una violencia interna, es esa irritación que no se ha manifestado o que no se expresa, creo yo, de una forma sana y nos coloca o nos puede colocar nosotros como cónyuges a la defensiva de mi pareja, como si fuera mi enemigo y estoy molesto o molesta con él o con ella. Y esto necesitamos evitarlo, Lalo, de verdad creo yo, por eso el Papa en esta exhortación apostólica hace hincapié, sin esa violencia interior que nos alienta en esta exhortación apostólica a que no alimentemos esa agresividad que no sirve para nada. Voy a volver a repetir esto, no alimentar esta agresividad en nuestros matrimonios que no nos sirve para nada, solamente puede enfermar o ya está enfermando o ha enfermado el matrimonio y termina separando a los matrimonios, que se dé esa separación física, esa separación emocional. En la palabra de Dios también, en Romanos 12:21, Dios nos invita constantemente a no alimentar la ira, el enojo, y dice, no te dejes vencer por el mal. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, una cosa, por ejemplo, es sentir esa fuerza, Lalo, en el interior, esa agresividad, ese enojo, esa impaciencia, pero otra es consentirla. Sí. Como adultos que somos en nuestro matrimonio, no nos demos ese permiso de consentir, el expresar, el explotar con ese enojo, y ese enojo en muchas ocasiones es de forma verbal, con palabras, con gestos, con acciones. Entonces necesitamos no consentir, no permitirnos el consentir ese enojo. También en el Evangelio nos invita más bien a mirar, por ejemplo, Lalo, esta lectura tan bonita, si tú nos quieres compartir. Oh, sí, la hermosa lectura donde Jesús nos dice, vemos
la paja, unas pequeñas pajitas en los ojos ajenos y luego no las encontramos en las de nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es lo que dice Jesús, es parte de la naturaleza humana, el que le vemos a todo el mundo muchísimos defectos y luego nosotros pensamos que no tenemos ni uno o que no le hacemos mal a nadie. Entonces, dice el Papa que si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre diciendo no a la violencia interior. Gracias, Lalo. ¿Cuál sería el siguiente punto? Híjole, el siguiente punto se merece todo un programa Sí, completo. de verdad que pero sí. vamos a hablar de esto. El Papa nos recomienda practicar, sentir, vivir el perdón. El Papa nos recomienda no dejar lugar a esto. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. Se está refiriendo, Pati, al resentimiento. ¿Cómo a veces Efectivamente. permitimos que tener un montón de resentimiento en nuestro corazón? Y hay veces en que ya hay más resentimiento que amor ahí. Entonces, hermanos, pues obvio que hay algo que hacer. ¿Sí? La frase que dice, a veces dicen, toma en cuenta el mal o lo lleva anotado. Es decir, hay personas que son rencorosas. Y lo contrario de esto sería un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y trata de buscarle excusas a la otra persona, como cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nuestra tendencia, Pati, es de tratar de encontrar culpables, Así de es. tratar de ver quién me la hizo y a ver quién me la paga. Las culpas, Lalo. Sí, y tener ese tipo de sentimientos y pues luego no perdonamos. Pero hermanos, el perdonar es algo que beneficia más al que perdona que al perdonado. Cuando hemos sido ofendidos o tal vez desilusionados, pues este perdón es posible y deseable. Pero nadie dice que sea fácil, hermanos. Es que hemos aprendido un perdón por afuerita, de los labios para afuera. Superficial. Sí, muy superficial. De perdóname, sí te perdono. Y hermano, el perdón es un poquito más complicado que esto. A veces toma un proceso que puede empezar un día y tardarse varios días o hasta varias semanas o meses, dependiendo del tamaño de la herida. Como dicen por ahí, del tamaño del pájaro es la pedrada. Entonces a veces la herida es muy grande y para perdonarla correctamente y completamente se va a requerir un perdón. Sí, lo que llamamos nosotros en los seminarios es un proceso. El perdón, consideramos personalmente, sobre todo en un duelo, es un proceso. Hay heridas, como tú comentas, Lalo, a veces heridas familiares con los mismos con el mismo cónyuge. Pati. Claro, con el mismo cónyuge. Entonces necesitamos elaborar ese proceso de una forma adecuada. Es que no nos enseñaron, Lalo, como tú decías ahorita, no nos enseñaron cuál es ese proceso del perdón. Creemos que nada más es decir, sí, sí te perdono, pero después viene la frase esa de que perdono, pero no olvido. Pues eso no es perdonar. En realidad, el perdonar es un regalo que yo estoy haciendo. En muchas ocasiones y la mayoría de las veces creemos que es un regalo que le vamos a hacer a la otra persona. ¿Cómo le voy a regalar el perdón a esa persona si me ofendió, si me dañó, si mi reputación o mi esposo que tanto me ama me hizo tal cosa? Es que es un regalo que me hago a mí mismo, Lalo, a mí misma. Es como esa frase que decías tú ahorita, Jesús nos dio el ejemplo, Él clavado en la cruz con todo lo que le hicieron, Él que fue lo que expresó, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos estaba dando el ejemplo, Lalo, de lo que es perdonar, un verdadero perdón. Nos enseñaron a perdonar a toditito el mundo, pero no nos enseñaron en general, estoy hablando generalizando, no nos enseñaron a perdonarnos a nosotros mismos. Y en taller de sanación, cómo nos toca encontrar a personas que no saben perdonarse, que te pueden perdonar, me pueden perdonar a mí, pero por la misma ofensa que yo les hice, ellos no se pueden perdonar a sí mismos. Esto es difícil. Tantas veces nuestros errores o tal vez la mirada crítica de esos que amamos pues nos han llevado a perder ese cariño hacia nosotros mismos. Pati, ha dañado mucho nuestra autoestima. Y yo he oído a personas que me dicen, es que esto que yo hice no tiene perdón.
O sea, estás limitando la capacidad de Dios. La capacidad de Dios de perdonar es ilimitada, igual que su amor es ilimitado. De otra manera, nuestro matrimonio pues va a dejar de ser un lugar de comprensión, de acompañamiento y estímulo, y puede convertirse en un espacio de tensión permanente o de mutuo castigo, Pati. Esto es por eso la importancia de verdad del perdón en el matrimonio. Mira, Lalo, nos estamos acercando a estas maravillosas fiestas, ya estamos entrando a este tiempo ya de Adviento prácticamente, entonces sí. Yo de verdad sí invitaría a los matrimonios que se revisen. Si hay algo en lo que requieren perdonarse el uno al otro, pueden hacer una oración, Lalo, o darse una tregua en este tiempo de que vamos tan hermoso de la Navidad. Darse una tregua en sus matrimonios, reflexionar sobre el perdón, y cuando estén listos o si lo quieren hacer ya, pues invitarlos, Lalo, a que tengan ese perdón, que se expresen ese perdón el uno al otro. Si no pueden y quieren hacerlo, pues buscar ayuda, Lalo, eso es lo más sabio, creo yo. Bueno, el otro punto es alegrarse con los demás. Cuando una persona ama, cuando se sabe amado por ese Dios que nos ama, por ese Padre que nos ama incondicionalmente, cuando nos sabemos amados, entonces podemos hacer ese bien al otro. O cuando nosotros como matrimonio o como cónyuge, yo por ejemplo como mujer, cuando veo a ti, Lalo, que te va bien en la vida, que vives la vida con alegría, y ese es un modo de darle gloria a Dios, de alegrarme por tus logros, de alegrarme por tus triunfos, de alegrarme también por tu forma de ser. Entonces esto recalcó también el Santo Padre, que hay que ver todo eso y es una forma como le podemos dar gloria a Dios. Nos alegramos con el bien de nuestro cónyuge. Cuando nosotros reconocemos su dignidad como ser humano, valoramos sus capacidades, sus dones que tiene, también las buenas obras que puede hacer en un momento dado, y nuestro Señor Jesucristo aprecia de una forma especial que aquellos que se alegran por la felicidad del otro. Qué importante, Lalo. Ahí muy no hay egoísmo, Pati. Ahí no hay resentimiento, ahí no hay envidia. Nos alegramos por la felicidad del otro, de nuestro cónyuge. Entonces nuestros matrimonios, nuestra familia debe ser siempre el lugar cuando alguien logra algo bueno en la vida, sabe que ahí lo van a celebrar, que ahí lo van a apoyar, que ahí van a celebrar con él. Dijo esto el Papa Francisco, Lalo. Tampoco es la ingenuidad ese de que el amor es ciego, que ves a la otra persona perfecta y que no tiene errores. No, eres consciente que tu pareja, aquella persona, que tu familia, tus hijos, tus padres tienen errores, Pati. Pero no nos estamos enfocando en eso, sino más bien disfrutamos sus buenas cualidades y características. No quiere decir que vas a tener una vida desagradable ni una vida de conflictos. Al contrario, la relación interpersonal es mucho, mucho más que esto. Por esa misma razón, no le exigimos a nadie que su amor sea perfecto para valorarlo. Saber guardar silencio, callarnos a tiempo, Lalo, en nuestros matrimonios, considero yo, es algo muy importante. Es necesaria la sinceridad y la transparencia en los matrimonios, Lalo. Es como muy tú importante. Y yo tenemos, creo yo, considero, y así lo hablamos desde un principio, antes de que contrajéramos matrimonio, que iba a haber total transparencia en nuestro matrimonio. Tú puedes tomar mi teléfono, tienes la clave de mi teléfono, yo tengo también la tuya, pero no tenemos esa necesidad de estarnos revisando, porque confiamos, Lalo, el uno al otro. Sabemos también y lo reconocemos que en muchas ocasiones suceden cosas en los matrimonios, dentro del matrimonio, que llevan a esta desconfianza, Lalo. Entonces, si es ese tu caso, radio escucha, que dices, yo soy desconfiada o desconfiado porque sucedió esto en mi matrimonio, bueno, lo reconocemos, y lo siguiente inmediato que quiero hacer ante eso, que la respuesta, creo yo, Lalo, sabia sería: necesitamos sanar eso para restaurar esa confianza en mi matrimonio. Si reconozco que de heridas anteriores en mi infancia o en mi adolescencia, en una relación fallida anterior, está esa desconfianza en mí misma o en mí mismo, que mi esposo o el esposo no te dan pie a que seas desconfiado, pues de igual forma sanar. ¿Para qué? Para tener matrimonios felices, para tener matrimonios sanos. ¿Cuál es el siguiente punto, Lalo? El siguiente punto es la espera. Esta persona que
todo lo espera. Y esto está relacionado mucho con la palabra esperanza, Pati, tener esperanza de que las cosas van a estar bien. Hay que saber esperar. Hay personas que la esposa llega 5 minutos tarde y ya le hacen ahí un panchito, un escándalo, ¿sí? Esta palabra indica de quien sabe que el otro puede cambiar, pero no porque lo quieres cambiar, ¿sí? Sino porque la persona tiene la capacidad de madurar por sí mismo, que su potencial que pudiera estar oculto vaya a salir a la luz algún día. No significa esto que todo vaya a cambiar en esta vida. Esto implica también aceptar que algunas cosas pues no van a suceder como nosotros queremos que pasen, sino que tal vez en algún momento Dios va a escribir derecho en renglones chuecos, como nosotros decimos, ¿sí? Y que saque también algún bien de los males que no podamos superar en esta tierra. Como dice la frase también, no hay mal que por bien no venga. Lo importante es tener esa esperanza, esperar en el otro. ¿Cuál es el último punto, Pati? Sí, el último punto es soporta todo. Entonces, en este soportar todo significa sobrellevar con un espíritu positivo, o sea, desde esa positividad, esas contrariedades que se nos pueden presentar en el matrimonio, esas situaciones complicadas, situaciones financieras, situaciones de enfermedad, situaciones con los hijos. Es tener ese espíritu positivo y mantenerse firme, pero con amor, en un ambiente hostil. Dijo el Papa Francisco que esto no consiste solamente en tolerar algunas cosas molestas, sino es algo más amplio, es una resistencia constante capaz de superar cualquier desafío que se presente en nuestros matrimonios. Gracias, Pati. También quiero recordarles a los radioescuchas que la palabra soportar no solamente quiere decir aguantar todo, sino ser un soporte como una columna o una viga. Esta palabra también significa apoyo, o sea, esta persona es un apoyo para ti en lugar de ser la que te está poniendo el pie, la que te está haciendo trampas para que no te vean en la vida. Al contrario, como esta persona te ama tanto que quiere lo mejor para ti, va a ser una fuente constante de apoyo. Efectivamente, entonces la persona fuerte o ese matrimonio fuerte pueden romper la cadena del odio, la cadena del mal, del rencor. Es alguien, esa persona fuerte quien tiene un suficiente moral para inyectarlo, para inyectar ese elemento de fortaleza poderoso en tu matrimonio. Hace falta, hermanos, que dominemos esa fuerza del amor que nos permite luchar contra ese mal que nos amenaza, porque, hermanos, la familia ahorita en este momento está amenazada por el mundo, por el pecado, por las cosas que están sucediendo. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas o el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano, dice el Papa Francisco, y de modo particular en la familia, es amor a pesar de todo. Hermanos, pues estas son las sugerencias que nos dice el Papa en la exhortación apostólica postsinodal, el Papa Francisco, que se llama Amoris Laetitia. La pueden conseguir en las librerías locales o también está en internet, la pueden bajar o descargar en internet. Y pues estamos muy agradecidos de que hayan estado con nosotros. Hemos estado hablando de estos mensajes o consejos del Papa Francisco que nos den Amoris Laetitia para tener un mejor matrimonio. Y hermano, te invitamos a seguir colaborando y contribuyendo con Radio Guadalupana. Ayúdanos a seguir compartiendo la alegría del Evangelio. Puedes hacer tu donativo en radioguadalupana.com, tanto desde tu computadora como desde tu teléfono celular o dentro de la app de Radio Guadalupana. Solamente necesitas hacer clic en el enlace que dice haz un donativo mensual. Hermano, ayúdanos a llevar la alegría del Evangelio a más personas con Radio Guadalupana. Queremos recordarles que nunca somos tan fuertes como cuando ser fuertes es la única opción que tenemos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.